Hola, bienvenidos a su canal de YouTube Español en Casa. El día de hoy vamos a tener el análisis de un poema que ustedes me han estado solicitando en la casilla de los comentarios. Es un poema muy importante del escritor nicaragüense Rubén Darío. El poema se titula Roosevelt. Entonces es un poema que vamos a estar leyendo, vamos a hacer el análisis de contenido, vamos a analizar la métrica, la rima, las figuras literarias y vamos también a analizar el simbolismo que hay dentro del poema, porque este poema tiene mucho intertexto, o sea, hace referencia a obras pasadas, también a muchos personajes de la historia. Entonces, para poder entender este poema es importante entender algunas referencias de este tipo. Entonces, eso también los voy a explicar. Le agradezco mucho a toda la gente que se ha suscrito a este canal, que me ha regalado un like, que comparte mis videos. Nos estamos acercando a los 30.000 suscriptores. Espero que eso ocurra pronto, tal vez en unos 2-3 meses, y eso solamente lo puedo lograr con tu apoyo. A medida que este canal crezca, pues obviamente uno se siente más incentivada a hacer videos. Hemos estado teniendo muchos pregrabados, vamos a tener algunas transmisiones en vivo. No ahora, yo les voy a estar avisando, pero siempre vamos a tener video los miércoles y los viernes de 6 a 8 y los domingos de 2 a 4. También quisiera recordarles que si necesitan ayuda, una tutora que los apoye en la elaboración de un ensayo, un análisis crítico, en el análisis de un poema, pues siempre ofrezco mi servicio. Este es mi pequeño comercial. ¿Okay? Hay diferentes precios y niveles de membresía, desde 14.99 hasta 99.99. Obviamente, pues eso dependerá de su capacidad económica. Les recuerdo, como siempre, que pues uno sabe cuánta ayuda necesita. Si entran al nivel de 14.99, entonces lo que tienen acceso es a una hora de clases. En el caso de 34.99 a 3 horas de clase, 49.99 a 4 horas de clase y 99.99 a 7 horas de clase. Obviamente también ustedes pueden elegir estas horas de clase para recibir clases conmigo vía Zoom o para que yo los ayude en una determinada tarea, en la revisión de un ensayo. Ustedes pueden elegir esas horas. Entonces, eso depende mucho de su necesidad como estudiante o tenerlas conmigo, yo ayudarlos en tiempo real a hacer tareas y aclarar dudas y consultas. Así que si ahora estás tomando un curso de poesía, de literatura, de teatro, si vas a tomar un examen de admisión a la universidad o un examen de proficiency para demostrar, o sea, el aprendizaje de un curso, ya sea de literatura española, del siglo de oro español, o también si estás elaborando una tesis de investigación, recuerda que aquí estoy completamente a tu disposición. Sé que, bueno, no conozco otro canal realmente que ofrezca este servicio, así que pues te espero si estás ahora desesperado y te sientes preocupada. Recuerda que uno puede lograrlo todo. Lo importante es darse cuenta que está atravesando un momento difícil y necesita un poco más de apoyo. Es normal que haya estudiantes que necesiten más apoyo que otros y para eso estoy yo. Así que te espero en mi programa de membresía. Solo debes irte al botón unirme. Ahí seleccionas el nivel que te interesa. La inmensa mayoría de mis estudiantes está en el nivel de 99.99, pero claro, eso dependerá mucho de tu capacidad económica y necesidad. Entonces seleccionan el nivel y luego realizan el pago vía YouTube, que es completamente gratuito. Ok, en ningún momento yo tengo la información de pago de ustedes, eso lo gestiona YouTube, que es una plataforma completamente segura. También recibo pagos vía PayPal en caso de que YouTube no tenga pasarela de pagos en su país de origen, lo cual a veces ocurre, es extraño, pero ocurre. Entonces vamos a mandar algunos saluditos especiales a los miembros de mi comunidad, a las personas que han estado en este canal desde mis inicios, a Rodolfo, a Mariana, al Planeta de Abraham, Plantas y Más, a Noé Capelo, a Miguel Salazar, a Luis Mansor, a Hipólito Mena, a Orlando Renner, a Unida Rojas, a Verónica Cervantes, a Yaneda Costa, a Arelis Pichardo y a Nadia Caruña. A todos ustedes que siempre envían un donativo completamente desinteresado a este canal, muchísimas gracias por todo el apoyo que me dan y pues realmente me animan a seguir creando contenido como este, que no es muy común que lo encuentren en los canales educativos. Entonces, vamos a iniciar leyendo el poema
también viéndolo, porque este poema tiene una característica muy interesante y es su característica visual. No sé si ahora tal vez si lo achico un poco, se pueden dar cuenta, ¿ok? Que este poema construye una imagen visual para el lector. Lo vamos a leer, pero la parte de arriba del poema obviamente son los Estados Unidos y la parte de abajo es Nicaragua y Centroamérica, ¿no? Entonces ese es un dato interesante porque Darío, ¿ok? Tuvo el cuidado de, además de crear el poema, de ordenar los versos de forma tal que visualmente él creara una imagen. Eso además es un dato muy interesante del poema. Entonces, vamos a hablar un poquito de quién fue Rubén Darío. Rubén Darío fue el creador del modernismo. De hecho, aquí abajo les tengo algunos datos biográficos breves, porque obviamente esto no es una biografía sobre Rubén Darío. Pero él nació en 1867 y murió en 1916. Aquí lo pueden ver. Es un escritor y poeta nicaragüense. Se considera además el padre del modernismo y además fue un discípulo muy importante de José Martí, el prócer cubano, que ya hemos analizado varios de sus cuentos, varios de sus poemas. Entonces, él realmente fue un escritor que marcó un antes y un después en la literatura. Y a mí siempre me sorprende cuando yo tengo estudiantes en mi programa de membresías, estudiantes en Francia, en Corea del Sur, en República Dominicana. Nunca deja de sorprenderme que todos ellos conocen a Rubén Darío. Y es cuando uno se da cuenta de lo grande que fue, porque Rubén derribó las barreras desde su territorio, ¿no? Y llegó a influir tremendamente la poesía, el cuento, sobre todo siento yo la poesía, ¿no? Incluso este poema que vamos a analizar hoy es un poema donde ya se ve mucha madurez literaria, porque Rubén Darío tiene varias obras importantes. La primera de ellas fue Azul, luego Cantos de Vida y Esperanza, y este poema que vamos a leer hoy es ya un poema que él creó en su madurez artística. Eso es importante entenderlo porque vamos a encontrar algunas cosas interesantes como el verso libre, vamos a encontrar que él no sigue una métrica perfecta, y esto se hizo porque ya en sus últimos años Darío quería renovar las formas literarias. Entonces, también él tuvo una vida bastante triste, ¿ok? Él se crió con sus abuelos, pero fue alcohólico, tuvo muchos problemas maritales, ¿no? Con la mujer que se había casado. Siempre fue un hombre como que llevaba una nostalgia encima y obviamente pues bebía para anestesiarse de algo. Probablemente él era demasiado sensible ante la vida. Recuerden que de él hemos analizado varios poemas, entre ellos Los motivos del lobo, donde él se ve muy decepcionado por la humanidad. Entonces, en sus últimos años de vida, él tomó una posición muy, muy beligerante a favor de promover los valores de América, la libertad. Entonces, de todo eso vamos a hablar hoy en este poema que se llama A Roosevelt. Es importante mencionar, ya que él fue el padre del modernismo, algunas características importantes de este movimiento antes que nos movamos a la lectura del poema. Fue un movimiento literario que surgió en Latinoamérica en los últimos años del siglo XIX y principios del siglo XX. Se caracterizó por la búsqueda de la belleza, la perfección, los colores brillantes. Para ellos el azul era un símbolo de belleza y libertad, por eso una de las obras más importantes de Rubén Darío, con la cual se dio a conocer a nivel internacional, la tituló Azul precisamente. Este movimiento apela a los sentidos, a las emociones, tiene mucha musicalidad, se caracteriza por el empleo de figuras retóricas o de pensamiento. Ok, eso es importante. También fue un movimiento que trató de romper con las reglas del pasado, ¿no? Si nosotros leemos, por ejemplo, El siglo de oro español, leemos a López de Vega, Francisco de Quevedo, Luis de Góngora, nosotros nos damos cuenta que ellos seguían una métrica perfecta, mantenían una rima asonante o consonántica, es decir, todos los versos rimaban igual, no usaban mucho el verso libre, el verso suelto. Entonces eso es algo que este movimiento pretendió cambiar, sobre todo cuando iba en su proceso de maduración, porque originalmente Darío, como todos los grandes escritores del mundo, y siempre lo voy a decir, inician imitando. O sea, imitando a quién, a los grandes clásicos, pero con el paso del tiempo, después que uno ya imitó, uno aprendió las formas tradicionales, entonces uno pasa a dar aportes a los movimientos, que fue realmente lo que hizo él. Además,
Este era un movimiento que hacía referencia a tiempos, elementos exóticos, históricos, mitológicos, es decir, hacía alusión a los dioses griegos, también a figuras prehispánicas, porque en su último año Rubén Darío trató con muchos de sus poemas, entre ellos Caupolicana, Roosevelt, demostrar la fuerza de la raza indígena y dar visibilidad a Latinoamérica. Entonces eso también es importante decirlo. Se caracterizaba este movimiento por su positivismo, por un sentido esperanzador hacia el futuro, y además era un movimiento que tenía algunos elementos políticos de denuncia social, como lo vamos a ver en ese poema a Roosevelt, donde nos damos cuenta que Rubén Darío tiene una posición muy crítica hacia los Estados Unidos y el afán colonizador, ¿no?, que decía él que tiene o que tenía este país en su momento. Ahora, el poema se llama A Roosevelt, ¿ok? Y antes de leerlo es importante saber algunas cosas para poderlo comprender. Lo primero es quién fue Theodore Roosevelt. Recuerden ustedes que fue un presidente estadounidense que vivió entre 1901 y, aquí creo que me equivoqué, bueno, puede ser 1909. Fue un reconocido cazador, un hombre que le gustaba muchísimo ir de cacería, cazaba animales, pájaros, tigres, ¿no? Eso a él le gustaba mucho. Además, participó en la guerra hispanoamericana, o sea, era un hombre con habilidades para la guerra, ¿no? Apoyó la filosofía expansionista e imperialista de los Estados Unidos, ¿ok? Era un hombre que estaba interesado en expandir el poder y la influencia de los Estados Unidos. Obviamente yo creo en parte porque la lógica de los Estados Unidos, al ser un conjunto de estados, ¿no?, que están unidos bajo una misma bandera, y con el tema de que le quitan, no quiero, o sea, no estoy hablando mal de los Estados Unidos, pero bueno, es la realidad, es la historia, ¿no? Ellos tenían un afán expansionista, sobre todo en sus orígenes, incluso por eso le quitan un pedazo al territorio mexicano. Entonces, esa filosofía expansionista, imperialista, era muy promovida por este presidente. También lideró la invasión de Panamá, la base naval de Guantánamo y la República Dominicana. Entonces, obviamente, hay una fuerte crítica a esta idea expansionista, a esta idea que tenía el presidente Roosevelt de la importancia de acumular más estrellas a la bandera, ¿no? ¿Cuál es la función del poema? Tiene una doble función este poema, porque primero hay una apóstrofe, él le va a hablar directamente al presidente Roosevelt, ¿no? A la hora lo va a criticar, pero además le va a hablar directamente a él. Así se llama esta figura donde nosotros le hablamos directamente a alguien. Y también va a ser una apología. Una apología, es decir, una alabanza a América Latina, ¿no? Es él va a querer demostrar que América Latina es un territorio con valores, con principios, y es un territorio que ama su libertad, y es un territorio que merece ser independiente, y es un territorio donde hay hombres y mujeres fuertes. Entonces hay una alabanza, obviamente, a América Latina. Hay algunas alusiones y referencias importantes que hay que entender antes de leer el poema, porque si no, entonces no entendemos lo que él quiere decir. Walt Whitman es una de las personas que él menciona, fue un poeta romántico americano admirado fuertemente por los modernistas que se caracterizó por el uso del verso libre. También menciona a George Washington, que es el padre fundador, ¿ok?, y el primer presidente de los Estados Unidos. George Washington además fue un gran estratega militar y lo menciona porque obviamente es una figura muy importante para los norteamericanos. También menciona a Nimrod, que es una figura pública conocida, una figura bíblica, disculpen, conocido por ser un gran cazador. Fue un rey además muy poderoso de Asiria, que era una región de Mesopotamia, y se cree que Nimrod mandó a construir la Torre de Babel, que si ustedes recuerdan fue un acto que desafió a Dios. Entonces, por eso él menciona a Nimrod, ¿no?, porque era un cazador, ¿no?, un rey poderoso de Asiria. También menciona al escritor León Tolstoy, que ya ustedes saben que es uno de los escritores rusos más importantes, que publicó obras como Ana Karenina y Guerra y Paz. Entonces hay saber la visión pacifista que tenía León Tolstoy, porque en sus últimos años de vida él comenzó a llevar cada vez una vida más austera, comenzó a leer el Evangelio, o sea, se convirtió al cristianismo.
Entonces es importante recordar eso, ¿ok? Que León Tolstoy fue un pacifista muy importante, no solamente fue un novelista tremendamente importante para Rusia, probablemente León Tolstoy junto con Fyodor Dostoyevsky son los escritores rusos de más influencia a nivel internacional, pero hay que entender esa ala pacifista que tenía Tolstoy, que estaba en contra de la guerra, que estaba en contra del asesinato, aun cuando él mismo había matado personas en la guerra y probablemente por eso él sabía lo negativo que era la guerra y el efecto tan terrible que tiene en un ser humano cuando le quita la vida a otro. Entonces hay que entender esa dimensión pacifista de Tolstoy para comprender por qué lo menciona en el poema Rubén Darío. También menciona a Alejandro Magno, que ya sabemos que era un gran estratega militar, un gran conquistador, que expandió el imperio griego por todo el Mediterráneo, y Alejandro Magno obviamente pues tenía también este sentido expansionista, este deseo de conquistar otras tierras, ¿ok? Esta ambición algo desmedida, ¿no? También menciona a Nabucodonosor, ¿ok? Que es una figura bíblica, pues obviamente esto no es un canal religioso, pero sí hay que comprender algunos de estos elementos, porque les digo, el intertexto es algo muy importante en este poema, o sea, la mención de estos personajes bíblicos. Entonces, Nabucodonosor fue un rey babilónico que conquistó Jerusalén, que tuvo un sueño sobre los reinos de la tierra y mandó a construir una imagen en su honor. Y por esa razón, Dios, según la Biblia, lo castigó por su vanidad, haciéndole perder la cordura. Entonces también Nabucodonosor es mencionado porque es un hombre que desafía a Dios, bastante parecido a lo que pasa con Nemrod. Entonces por esa razón él tiene esas alusiones bíblicas, ¿no? También está Mamón, que es un dios mesopotámico que aparece en la Biblia, ¿ok? Y que también lo menciona Rubén Darío dentro de su poema. Además, él menciona a Nezahualcóyotl, no sé si lo pronuncio bien, creo que es así, Nezahualcóyotl, que fue un emperador azteca, poeta, arquitecto, ¿ok? Y también es alguien que está mencionado como representante de la raza indígena, porque recordemos que en este poema lo que pretende hacer Rubén Darío es ensalzar la raza indígena. También menciona a Cuauhtémoc, que fue el último emperador azteca, que recordemos que sufrió un cruel tormento, ¿ok? Por parte de los españoles, y dice la leyenda, esto es algo que no tenemos completamente seguridad, pero bueno, dice la leyenda que cuando a él lo estaban quemando vivo, él no se quejaba, él no imploró perdón, ¿ok? Y que esto lo hizo con el objetivo de demostrarle a los españoles que los indígenas tenían principios y que sí estaban dispuestos a morir por sus creencias y por no entregar su libertad, ¿no? Porque recordemos que los españoles llegaron obviamente a colonizar, a conquistar, a destruir y muchos indígenas se rebelaron ante esto. Entonces son figuras importantes aquí. Whitman, recuerden, poeta romántico. George Washington, el padre fundador, primer presidente de los Estados Unidos. Nemrod, figura bíblica que desafió a Dios. Tolstoy, novelista pacifista muy importante, ruso. Alejandro el Magno, gran estratega militar, conquistador. Nabucodonosor, figura bíblica, ¿no? Que desafía a Dios también. Mamón, que es un dios mesopotámico que también aparece en la Biblia. También Nezahualcóyotl, que fue un emperador azteca, ¿okay? Que se rebeló también ante los españoles, y Cuauhtémoc, que es el último emperador azteca. Aquí se pronuncian mal los nombres, me perdonan, pero bueno, no son nombres propios de mi lengua. Entonces, otra cosa importante que hay que entender en el poema, ¿ok? Que este poema nació en un momento en que Rubén Darío estaba muy interesado en promover la herencia indígena, en promover los valores, la importancia de América Latina, hacerle frente también al afán expansionista que en ese momento tenía los Estados Unidos, que obviamente pues quería aumentar su control y su poder dentro del continente americano, ¿no? Entonces vamos a leer el poema. ¿Okay? El primer paso siempre es leerlo, ahora que ya comprendimos esas figuras que van a aparecer. Luego vamos a analizar las figuras retóricas, luego la métrica y la rima. Bueno, se llama A Roosevelt, es un poema muy famoso. Dice así: es con voz de la Biblia o verso de Walt Whitman que habría que llegar hasta ti, cazador,
primitivo y moderno, sencillo y complicado, con un algo de Washington y 4 de Nenrod. Eres los Estados Unidos, eres el futuro invasor de la América ingenua que tiene sangre indígena, que aún reza a Jesucristo y aún habla en español. Eres soberbio y fuerte ejemplar de tu raza. Eres culto, eres hábil. Te opones a Tolstoy y domando caballos o asesinando tigres, eres un Alejandro Nabucodonosor. Eres un profesor de energía, como dicen los locos de hoy. Crees que la vida es incendio, que el progreso es erupción. En donde pones la bala, el porvenir pones. No. Los Estados Unidos son potentes y grandes. Cuando ellos se estremecen, hay un hondo temblor que pasa por las vértebras enormes de los Andes. Si clamáis, se oye como el rugir del león. Ya Hugo Agrán le dijo, las estrellas son vuestras. Apenas brilla alzándose el argentino sol y la estrella chilena se levanta. Sois ricos, juntáis al culto de Hércules el culto de Mamón, y alumbrando el camino de la fácil conquista, la libertad levanta su antorcha en Nueva York. Mas la América nuestra, que tenía poetas desde los viejos tiempos de Nezahualcóyotl, que ha guardado las huellas de los pies del gran barco, que el alfabeto pánico en un tiempo aprendió, que consultó los astros, que conoció la Atlántida, cuyo nombre nos llega resonando en Platón, que desde los remotos momentos de su vida vive de luz, de fuego, de perfume, de amor. La América del gran Montezuma, del Inca, la América fragrante de Cristóbal Colón, la América católica, la América española, la América en que dijo el noble Cuauhtémoc, yo no estoy en un lecho de rosas, esa América que tiembla de huracanes y que vive de amor, hombres de ojos sajones y alma bárbara, vive y sueña y ama y vibra y es la hija del sol, ¿no? Muchas figuras retóricas actuando. Tened cuidado, vive la América española, hay 1000 cachorros sueltos de león español. Se necesitaría, Roosevelt, ser Dios mismo, el riflero terrible y el fuerte cazador, para poder tenernos en vuestras férreas garras, y pues contáis con todo. Falta una cosa, Dios. Entonces, ahora que lo hemos leído, vamos a hacer el análisis de las figuras retóricas. Vamos a empezar desde el primer verso. Vean. Es con voz de la Biblia o verso de Walt Whitman, ¿ok? Pero recordemos que Walt Whitman era un escritor norteamericano muy importante. Que habría de llegar hasta ti, cazador. ¿Quién es el cazador? Evidentemente es Roosevelt, ¿no? Porque sabemos que era un presidente que le gustaba mucho cazar, pero no solamente le gustaba cazar animales, sino que lo que intenta decir Rubén Darío es que le gustaba cazar pueblos, colonizar pueblos. Entonces, primitivo y moderno, sencillo y complicado. Aquí hay el uso de una antítesis, ¿ok? Porque dice primitivo y moderno, ¿no? Primitivo es lo contrario de moderno, sencillo y a la vez complicado, ¿no? Nuevamente otra antítesis. Recuerden que estos son figuras retóricas. Y también hay otra figura, el apóstrofe aquí, porque él está hablando directamente a este cazador, ¿no? A este presidente. Con un algo de Washington y 4 de Nenrod. Esto es importante, ¿no? Tiene algo de Washington, ¿okay? De George Washington, el padre de la libertad en los Estados Unidos, pero tiene 4 de Nenrod, ¿no? Que ya sabemos que es ese hombre que desafió a Dios. Entonces quiere decir que tiene más de Nenrod, obviamente, que de Washington. Y eso es importante entenderlo. O sea, tiene más de lo malo, de la parte del conquistador, que del hombre en pro de la libertad. Eres los Estados Unidos, eres el futuro invasor. Vean ustedes cómo hace énfasis con esta anáfora, la repetición de la palabra eres los Estados Unidos, eres el futuro invasor. No, aquí también está haciendo uso del epíteto, ¿ok? Para decirnos que ese invasor, ¿no? Es el futuro invasor. Aquí también hay una figura que se conoce como encabalgamiento. Hay de hecho muchos encabalgamientos en este poema. Un encabalgamiento no es más que la ruptura del orden natural de un verso.
Entonces, aquí eres los Estados Unidos, eres el futuro invasor de la América ingenua. Este verso debería haber ido arriba, ¿ok? Pero lo pone abajo. Y así crea la figura del encabalgamiento. En eso consiste esta ruptura de los versos. Y vean ustedes que esta ruptura de los versos tiene el objetivo de darle al poema esta figura, ¿no? Que es visualmente, esto es una imagen visual, tiene la forma, ¿ok? De los Estados Unidos. Si ustedes se fijan en un mapa, tiene esta manera, ¿no? Vean ustedes aquí, ¿no? Es como la figura de los Estados Unidos. Esto tiene una intencionalidad, o sea, transmitir también gráficamente un mensaje. Y por eso él usa la figura del encabalgamiento, y por eso el encabalgamiento es probablemente la figura más importante de este verso, porque le permite a Rubén Darío tener este impacto visual en el lector, ¿no? Ok, luego dice, de la América ingenua que tiene sangre indígena. Aquí vemos una personificación de América como si pudiera ser ingenua, cuando en realidad pues sabemos que un continente no puede ser ingenuo, somos ingenuas las personas, ¿no? Pero obviamente aquí hay todo un sentido porque él está hablando en pro de América. Entonces personifica a América, que es ingenua, que además tiene sangre indígena, ¿ok? Que aún reza a Jesucristo y aún habla en español. También nos está dando otros datos importantes. Vuelve a personificar a América como si pudiera rezar, ¿no? Y aquí está diciendo que América se caracteriza por la creencia en Jesucristo, en la Biblia, o sea que tiene una identidad profundamente católica, cristiana, y que aún habla en español, ¿no? Y aquí tenemos una repetición importante, una reduplicación con la palabra aún, que quiere hacer un mayor énfasis en esta información, que aún reza a Jesucristo, que aún hable en español, ¿no? Entonces con este aún, obviamente, él está dando un mayor énfasis a estas características de América, que es ingenua, que es cristiana, que además habla en español, como si América fuera una persona. Lo mismo hace con los Estados Unidos cuando dice, eres el futuro invasor. ¿Podría ser un país realmente un invasor? No, realmente son las personas que viven en ese país los invasores. Pero en eso consiste precisamente la figura literaria, en atribuirle cualidades humanas a un país. Luego sigue diciendo, eres soberbio y fuerte ejemplar de tu raza, ¿no? Está diciendo nuevamente características, ¿ok? De Roosevelt. Le dice que es soberbio, que es fuerte ejemplar de su raza. Todos estos son epítetos, ¿ok? Epítetos, características que él está atribuyendo obviamente al presidente de los Estados Unidos. Eres soberbio, fuerte ejemplar de tu raza, no culto, hábil, ¿no? Aquí también hay una reduplicación en la repetición de eres y una anáfora al inicio. Recuerden que la diferencia entre la anáfora y la reduplicación es esta. La anáfora es repetición de las mismas palabras al inicio de diferentes versos, mientras que la reduplicación o la diseminación, que es lo mismo, es la repetición de palabras, puede ser dentro del mismo verso o en la estrofa, pero no en el lugar estratégico del comienzo. Entonces, eso es importante que lo tengan presente. O sea, si la repetición está, por ejemplo, aquí, 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 o sea, se repite la misma palabra, entonces es diseminación o reduplicación. Pero si la repetición está al inicio de los versos, entonces sería anáfora. Eso es importante recordar. Ok, luego dice, te opones a Tolstoy. ¿Por qué? Porque Tolstoy, recordemos, que fue ese escritor tan importante que escribe Guerra y Paz y que era un pacifista, ¿no? De hecho, fue un hombre que al principio tuvo un pensamiento armamentista, porque Tolstoy fue a la guerra, nada más y nada menos que a la guerra de Crimea, y él pues mató personas, él mismo lo ha confesado en muchas de sus obras, en sus diarios personales, y siempre se arrepintió de eso. Por eso en sus últimos años él se volvió un pacifista muy importante. De hecho, intercambió cartas con nada más y nada menos que con Gandhi, y además influenció mucho el pensamiento posterior que tendría Martin Luther King. O sea, influyó mucho a otras personas. Entonces, por eso le dice, te opones a Tolstoy, porque Tolstoy obviamente, ¿no? Es como una metáfora de paz, ¿no? Y domando caballos o asesinando tigres, eres un Alejandro Nabucodonosor, ¿no? Vean ustedes cómo él logra, Alejandro, Nabucodonosor, nuevamente son personajes
han querido conquistar territorios, así parecido a lo que dice que quiere hacer Roosevelt. Y además vemos un poco las características crueles de Roosevelt, porque además domando caballos, asesinando tigres, ¿no? Con esto refleja que no es un hombre dulce, sino que es un hombre que tiene un apetito voraz, ¿no? Es un cazador voraz, ¿no? Luego dice, eres un profesor de energía, como dicen los locos de hoy. Aquí hay un símil interesante, y cuando dice eres un profesor de energía, quiere decir que los Estados Unidos representan el desarrollo, la energía, el capitalismo, ¿no? A eso se está refiriendo. Luego sigue, crees que la vida es incendio, que el progreso es erupción. ¿No? Crees que la vida es incendio, que el progreso es erupción, ¿no? Entonces está diciendo, crees que lo importante no es el capitalismo, la creación de dinero, de empresas, crees que el progreso realmente es erupción, ¿no? Es una crítica al capitalismo un poco desalmado, del cual a veces han culpado a los Estados Unidos, aunque yo no opino que sea así. Creo que el capitalismo es una mejor forma de gobierno desde todos los puntos de vista en comparación con el socialismo, pero bueno, obviamente estamos haciendo este análisis de este poema y esta es la posición de Darío. En donde pones la bala, el porvenir pones. Esta bala obviamente representa en donde pones el ojo, pones la bala, o sea, territorio que te quieres agarrar o que quieres conquistar, lo logras y crees que con eso vas a traer porvenir a esa tierra. Y él dice no. Entonces ahí es importante. También hay algunas figuras retóricas aquí en acción, ¿no? Crees que la vida es incendio, que el progreso es erupción. Cuando él dice que el progreso es erupción, evidentemente aquí hay una alusión a la conquista, en donde pones la bala, el porvenir pones, o sea, en donde pones la conquista, lo que él quiere decir el porvenir pones. O sea, le está diciendo que cree que los Estados Unidos, cuando conquista otras tierras, cree que esto lo está haciendo para beneficio de estas tierras, porque se consideran los salvadores del mundo, ¿no? Ahora, los Estados Unidos son potentes y grandes. Aquí nuevamente, vean ustedes cómo él personifica a los Estados Unidos como si fuera un ser humano. Dice que son potentes, dice que son grandes. Cuando ellos se estremecen, hay un hondo temblor, ¿no? Quiere decir que le tienen miedo el resto de los países. Aquí hay un epíteto, ¿no? Hay un temblor hondo que pasa por las vértebras enormes de los Andes. Vean ustedes otro epíteto. Y interesante aquí cómo él hace uso de la geografía de los Andes, ¿no? Como si fueran vértebras, ¿no? Las montañas de los Andes como si fueran vértebras. Obviamente vértebras es una metáfora de montañas, ¿no? Si clamáis se oye como el rugir del león. Aquí viene un símil importante. ¿Y por qué este símil es importante? Porque él dice, si clamáis se oye como el rugir del león. O sea, está diciendo que los Estados Unidos producen miedo a los demás. Luego dice, ya Hugo a gran le dijo, las estrellas son vuestras, ¿no? Haciendo alusión a que la bandera de los Estados Unidos, ustedes saben que tiene estrellas porque esto representa a los diferentes estados de la Confederación, que bueno, posteriormente se convirtió en un país. Entonces hay una clara alusión a esto porque hay como un mito, creo yo, de que si los Estados Unidos anexan más países, le añaden más estrellas a la bandera. Eso es un mito porque obviamente la bandera ya no cambia. Pero bueno, a eso está haciendo alusión. Apenas brilla alzándose el argentino sol y la estrella chilena se levanta. Está hablando, ¿ok?, de que hay países como Chile, como Argentina, que son países, al menos en ese momento, con una economía pujante, ¿ok? Y que él está diciendo que estos países apenas están despuntando su economía, su desarrollo económico, porque han creado universidades, porque se están destacando en la cultura. No, entonces él dice, apenas brilla el argentino sol y la estrella chilena se levanta. O sea, él dice que tiene claro que los países latinoamericanos no son igual de ricos que los países estadounidenses, o que los estados que constituyen los Estados Unidos, ¿no? Él lo sabe, pero hace aquí también, si ustedes se fijan, alusión a algunas cosas como sol, como estrella chilena, ¿no? Está aquí sustituyendo la parte por el todo. Esto se conoce como metonimia. Aquí lo voy a escribir. Aquí hay una metonimia.
¿no? Argentino sol, en vez de referirse a Argentina como país, se refiere a su sol, entonces esto es una metonimia. Y la estrella chilena se levanta, en vez de referirse a todo el país de Chile, se refiere a una estrella. También dice soy rico, evidentemente los Estados Unidos es probablemente el país más rico del mundo. Juntáis al culto de Hércules el culto de Mamón, ¿no? Nuevamente está diciendo con esto que son como Hércules porque es un país fuerte, poderoso, que puede conquistar prácticamente lo que quiere, igual que Mamón, pero que sobre todo, y estas alusiones son importantes, ya nos está diciendo que no tiene a Dios de su lado, algo con lo cual él va a rematar el poema. Y alumbrando el camino de la fácil conquista, aquí tenemos un epíteto, la libertad levanta su antorcha en Nueva York. Aquí obviamente tenemos una personificación, la libertad levanta su antorcha en Nueva York, aquí hay una clara alusión a la Estatua de la Libertad, ¿no? Pero esta Estatua de la Libertad que representa precisamente los valores de libertad y democracia que hay en los Estados Unidos. Entonces por eso lo utiliza. La libertad levanta su antorcha en Nueva York, personifica la libertad como si pudiera levantar una antorcha y esto claramente es también una imagen visual de la Estatua de la Libertad en Nueva York. Y entonces, luego que ya ha hablado de los Estados Unidos, de sus características que son potentes, fuertes, ricos, vean cómo va a alabar a la América. Dice, mas la América nuestra, que tenía poetas desde los tiempos de Nezahualcóyotl, estoy sufriendo con los nombres, pero bueno, está diciendo obviamente más la América nuestra, que siempre ha tenido poetas desde la época de la conquista y colonización, ya sabemos que estaba el imperio azteca, el imperio inca, y que todos estos imperios tenían su cultura, tenían su civilización, y además se han encontrado muchos documentos de estas culturas que reflejan que realmente ellos pues escribían también poesía, canciones. Entonces, por eso él dice que tenía poetas desde los tiempos de Nezahualcóyotl. Entonces menciona a Nezahualcóyotl, que fue un rey importante dentro del imperio indígena, que ha guardado las huellas de los pies del gran Baco, ¿no? Que ya sabemos que es el dios del vino, que el alfabeto pánico en un tiempo aprendió, que aprendió el alfabeto. Recuerden que uno de los efectos que tuvo la conquista y colonización fue que obviamente el idioma español fue absorbido en América y muchos de los dialectos se perdieron para aprender español. Entonces a eso está haciendo alusión. Que consultó los astros, porque recordemos que nuestros indígenas creían que los astros eran dioses y consultaban los astros, creían mucho en la naturaleza, el dios del trueno, el dios del sol, que conoció la Atlántida, cuyo nombre nos llega resonando en Platón, ¿no? Y también hace alusión obviamente a Platón, ¿no? Que ya sabemos que fue un escritor también importante, que desde los remotos momentos de su vida, vean cómo personifica América, como si tuviera vida, como si fuera un ser humano, que desde los remotos momentos de su vida, ¿no? Vive de luz, de fuego, de perfume, de amor. Vean qué interesante esta enumeración que hace Darío, y es una enumeración en positivo, porque dice que América, a diferencia de Roosevelt o de los Estados Unidos, que son fuertes, violentos, que son cazadores, en cambio América vive de luz, vive de fuego, vive de perfume, vive de amor. Entonces aquí tenemos la figura de la enumeración. Les recuerdo siempre que en el link de la descripción de todos mis videos les dejo el documento analizando los poemas por si ustedes lo quieren descargar y revisar con calma. Entonces, la América del gran Montezuma, del Inca, ¿no? Recordemos que Montezuma, fue un rey muy importante cuando Hernán Cortés irrumpe en Tenochtitlán. Recordemos que el rey del imperio azteca era Montezuma en ese momento. Y pues bueno, no se sabe bien si lo matan los españoles, pero sí se sabe que lo toman prisionero y en una guerra, en una lucha en que los indígenas querían recuperar a su rey, devolverle la libertad, tiran una pedrada y entonces lo matan. No se sabe bien si lo mataron los españoles o murió de esa pedrada, pero sí que una piedra estuvo involucrada, ¿no? Entonces, por eso él hace alusión, la América del gran Montezuma, ¿no? Porque ya sabemos que el imperio azteca era probablemente de los imperios más importantes que encontraron los españoles cuando vinieron en la época de la conquista y colonización. Y de hecho es bien interesante leer las cartas de Hernán Cortés, porque él describe todas estas ciudades, por ejemplo la misma Tenochtitlán,
Él decía que era tan grande como muchas ciudades de España, ¿no? Lo compara con Salamanca, con Sevilla. Entonces, realmente el mismo Hernán Cortés estaba muy impresionado por el nivel de desarrollo que tenían los incas y los aztecas, específicamente los aztecas en la ciudad de Tenochtitlán, donde además había mercados, donde había edificios que ya sabemos que eran de adobe, o sea, no eran de ladrillo, pero que reflejaba que era una sociedad también muy desarrollada y muy avanzada, ¿no? Entonces, por eso Rubén Darío menciona al gran Montezuma, ¿no? Que era un rey muy importante, ¿no? La América fragante de Cristóbal Colón. Entonces, hay una clara alusión a la conquista por parte de Cristóbal Colón. Aquí también luego él hace una anáfora aquí, la América católica, ¿ven? La América fragante, la América católica. Aquí hay una anáfora, ¿ok? Para nuevamente hacer más énfasis en la América. Y además, vean ustedes cómo le atribuye nuevamente cualidades humanas a América, por eso evidentemente esto es otra personificación, ¿ok? Porque él dice la América fragante de Cristóbal Colón, o sea, como si fuera un ser humano, la América católica, la América española, ¿no? Entonces, ahí también, América, dentro del verso vemos una reduplicación también, en la repetición de América y América dentro del mismo verso y anáfora al inicio, ¿no? Esto que marqué en verde. Bueno, que continúa con la América, aquí la América fragante, la América católica, la América, todo eso son anáforas, en que dijo el noble Guatemoc, yo no estoy en un lecho de rosas. Bueno, recordemos un poco esta historia, ¿no? Guatemoc, ya sabemos que fue un rey importante, que le hizo, se le rebeló a los españoles, y este rey, cuando lo toman prisionero y lo queman en la hoguera, porque él se niega a absorber la religión católica, o sea, quería mantener su propia religión, su propia creencia, y dicen, porque esto obviamente no tenemos pruebas, que cuando él está muriendo, lo están sometiendo a tortura, lo están quemando, había otro indígena que le pregunta, que está llorando, ¿no? Entonces le pregunta que cómo él puede soportar el suplicio sin llorar. Y entonces él dice, yo no estoy en un lecho de rosas, ¿no? Le dice, yo no la estoy pasando bien, pero yo tengo que dar ejemplo de la fuerza de mi raza. Y hay muchísimas historias que reflejan que los caciques, o sea, el liderazgo que había en ese momento en América, cuando llegan los colonizadores, era un liderazgo importante. Recordemos que hubo caciques como, por ejemplo, Atuey en Cuba, que él también le hizo frente a los españoles y lo quemaron también en la hoguera. Y con el personaje de Atuey hay un cuento bastante interesante que dice que cuando lo están quemando en la hoguera, él le pregunta a los colonizadores, porque lo están quemando, porque él no quiere convertirse al cristianismo. Entonces, cuando van a quemar, él le pregunta, ¿y los españoles están en el cielo? Y le dicen, españoles, claro que estamos en el cielo. Entonces le dice, quémenme, porque yo no quiero estar donde estén ustedes. ¿No? Entonces, estas son algunas historias que tenemos de la tradición oral, de cómo nuestros ancestros hicieron resistencia a la conquista y colonización. Entonces, por eso él menciona, yo no estoy en un lecho de rosas. Esa América que tiembla de huracanes, vean nuevamente el encabalgamiento, vean cómo rompe el verso, esto lo está haciendo adrede para mantener esta imagen visual, porque esta última parte del poema representaría obviamente América del Sur, ¿no? Entonces, en esa imagen visual que le está construyendo, ¿no? Primero aquí vemos los Estados Unidos, ¿no? En esta forma visual. Luego vendría a ser Centroamérica, esta parte de aquí, Centroamérica, y luego finalmente termina con América del Sur. Entonces, que tiembla de huracanes y que vive de amor. No, nuevamente que hay una personificación, como si América pudiera temblar, ¿ok? Como si pudiera vivir de amor. Aquí hay otra personificación. Hombres de ojos sajones y alma bárbara, vive. Y entonces, y sueña, y ama, y vibra, y es la hija del sol. Aquí hay una repetición de la conjunción y, que esto se conoce como polisíndeton, y esto es importante porque le otorga mucha sonoridad al poema. Y sueña, y ama, y vibra, y es la hija del sol. ¿Por qué menciona sol? Porque recordemos que el sol era un dios importante para los indígenas. Entonces esto tiene también todo un sentido de darle importancia a nuestra herencia indígena. Y entonces dice, tened cuidado, vive la América española. Aquí me llama mucho la atención algo,
como en el tiempo en que vivió Darío, él no tenía ningún tipo de confrontación con España, ¿no? Porque incluso él dice, vive la América española. No, recordemos que Darío había sido diplomático en España, además era un gran admirador de la cultura española, y vemos aquí que él también tiene una posición muy directa también en apoyo a España, en apoyo a la conquista y colonización, cosa que no tuvieron muchos otros escritores, que más bien lo que aseguran es que la herencia española fue perjudicial, ¿no? Y bueno, ahí se podría dialogar mucho. De hecho, vamos a tener muy pronto un ensayo de causa y efecto, donde vamos a abordar las causas de la conquista y colonización de América y los efectos de la conquista y colonización de América, para que veamos lo positivo y lo negativo, porque no todo fue positivo y no todo fue negativo. Pero veamos ustedes que al Darío decir vive la América española, queda claro que él tiene una posición en pro de España, ¿no? Y luego dice, hay 1000 cachorros sueltos de león español. Bueno, aquí obviamente hay un hipérbole, porque no puede haber 1000 cachorros sueltos, pero vean que dice de león español. Y nuevamente él hace una vinculación entre América y España, ¿no? Como si no pudieran separarse, lo cual denota obviamente que él estaba a favor de toda la influencia española, ¿no? Y eso me pareció curioso, porque hay muchísimos otros escritores que más bien lo que hablan es en contra de esta influencia, y Darío no, estaba a favor de esta influencia. Se necesitaría Roosevelt ser Dios mismo, porque él nuevamente le está hablando a Roosevelt, se necesitaría, le dice Roosevelt, ser Dios mismo. El riflero terrible y el fuerte cazador, vean ustedes nuevamente, cómo hace alusiones fuertes, ¿no? Que Roosevelt es un riflero terrible, que es un fuerte cazador. Aquí hay epítetos y todos son epítetos negativos. Vean ustedes, terrible, fuerte, para poder tenernos en vuestras férreas garras. Aquí nuevamente tiene otro epíteto, ¿ok? Y queda claro que le está diciendo se necesitaría ser muchísimo más fuerte de lo que tú eres para poder apoderarte de toda América. Y luego remata el poema con una frase muy fuerte. Vean incluso que la deja sola aparte del resto del poema. Y pues contáis con todo, falta una cosa, Dios. O sea, el final del poema es tremendamente contundente, tremendamente fuerte, ¿ok? Porque evidentemente él está diciendo que aunque tengan todo, riqueza, poderío militar, influencia en otros países, que representen el progreso del mundo, les falta algo muy importante, Dios. Y aquí hay una clara alusión también a que en América, o específicamente en América Latina, okay, hay una fuerte influencia, obviamente, de la religión católica. Entonces, él abiertamente aquí también se declara creyente, ¿no? Porque Rubén Darío era creyente, bueno, tuvo algunas etapas en que se alejó de Dios, otras etapas en que se acercó, y evidentemente ya en sus últimos años de vida, cuando él estaba muy enfermo, cuando obviamente él sabía que iba a morir, él tuvo un acercamiento a la figura de Dios. Entonces esto se refleja en este poema Roosevelt, que además es un poema que ya refleja la madurez literaria de Darío, porque vean cómo nos hemos alejado del preciosismo que encontramos en Azul, ¿ok? De todos esos poemas de amor, de todos esos poemas de belleza, de descripción de la mujer, ¿no? De la métrica perfecta. Y aquí ya él está encontrando su propio estilo. Vean además que este poema, y eso me gusta mucho, lo que voy a mencionar ahorita, no es el típico poema de amor, sino que es un poema de denuncia social, es un poema que tiene una posición política muy definida en contra del deseo expansionista de los Estados Unidos. Y esto refleja madurez literaria. Más allá que nosotros estemos a favor o en contra de la posición de Darío, que no es el objetivo, obviamente, de este en vivo. Yo a Darío lo admiro mucho. Y bueno, él tiene esa posición. Yo en lo personal no la comparto, no creo que están así. Pero bueno, él la tiene. Sí, pero me gusta mucho esto, ¿no? Este poema me gusta porque refleja un cambio ya en el Darío que conocíamos en Azul y que lo vimos ya un poco cambiar en Cantos de Vida y Esperanza. Y en este poema, evidentemente, ya se nota un escritor que está buscando su propio estilo. Vean ustedes el uso del verso libre. Vean ustedes que prácticamente no hay rima, ¿no? Dentro del poema, no como los primeros poemas de Darío, que siempre mantenían la métrica perfecta, o sea, que todos le daban 8, que tenía rima consonante y asonante. Aquí no, aquí vemos totalmente un verso libre, un verso suelto,
lo cual refleja que en sus últimos años de vida ya Darío quería proponer nuevas formas de escribir. Y eso me gusta mucho de este poema Roosevelt. Y rompe, ¿no?, con esos temas tan tradicionales del amor, de la tristeza, de la decepción, ¿no?, que a veces yo siento que son bonitos, pero que hay tantos poemas de este tipo. Entonces me gusta mucho por eso este poema, ¿no?, que además nos da mucho de cultura, nos da mucho de historia, menciona personajes importantes, por eso este poema es complejo y a la hora de analizarlo hay que tener claro a quién se está refiriendo, porque si no, uno no entiende el poema. Ahora, algunos aspectos importantes también aquí, el cálculo de la métrica, la rima, las figuras literarias. Esto lo vamos a hacer rápido. Bueno, prácticamente no hay una métrica perfecta. Vean ustedes que el primer verso da 13, el siguiente 13, el siguiente 14, el siguiente 15, el siguiente 9, 9. Luego tenemos 14, 16, 13, 14, 14, 10. Entonces nos queda súper claro, incluso tenemos un verso, no que es solo una palabra, no, que recuerden ustedes que al ser una palabra aguda le tienen que sumar una. Entonces llama mucho la atención esto porque este es un Darío diferente. Quien haya leído los primeros poemas de Darío se va a dar cuenta que pareciera incluso otro escritor, porque ya él está interesado en otros temas, en cultivar su propia forma. Okay, ya él no quiere mantener una métrica perfecta, que todos los versos rimen lo mismo, sino que aquí hay mucha libertad métrica. Vean 9, 9, 8, 8, 6, ¿no? Veamos la siguiente estrofa. Tiene 14, luego 14, 15, 13, 13, 14, 14. ¿No? Vean ustedes que no mantiene la misma métrica. ¿Okay? Él está jugando mucho con los patrones. Y eso es muy importante. No vamos a sacar la métrica de todo el poema porque es muy largo, pero recuerden que se lo dejo en la descripción. Pero sí vamos a hacerlo de 2 estrofas para que ustedes recuerden un poquito cómo se calcula. Recuerden ustedes que a la hora de encontrar la métrica de un poema, ustedes deben aplicar una cosa que se llama sinalefa y la ley del acento final. La sinalefa ocurre cuando una palabra termina en vocal. ¿Okay? Vamos a escribir aquí. Una palabra termina en vocal, la siguiente comienza en vocal, en H muda, o en I con sonido de vocal. También recordemos que si la última palabra del verso es aguda, a ver si, es aguda, le puedo sumar, bueno, le tengo que sumar una. Si es grave, me va a quedar a igual, y si es esdrújula, le tenemos que restar una. También si es sobre esdrújula. Entonces, vamos a ver la primera estrofa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 8, 9, 10, 11, 12 y 3, ¿no? Tiene 13 sílabas. Luego, aquí vean ustedes, H muda, entonces sinalefa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, pero como es una palabra aguda, le sumamos una y me quedan 13. Luego, el siguiente verso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. ¿No? Vean aquí la presencia de la sinalefa. Recuerden que si ustedes no marcan correctamente la sinalefa, entonces en vez de darte una sola sílaba, quedarían 2 y tendrías mal el patrón métrico. Luego 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. ¿No? Nenrod. Entonces aquí hay algo importante, que Nenrod es una palabra aguda, por eso recuerden que le tengo que sumar una al patrón métrico y por eso me da 15 sílabas. Vamos a ver la otra estrofa. Eres los Estados Unidos. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Me da 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Vean ustedes 8, pero como es palabra aguda, le sumamos una y por esa razón me queda en 9. Vamos a ver aquí, voy a borrar estas marcas para no confundirme. Entonces, 1, 2, sinalefa, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Vean ustedes que es 15, pero como es
Una palabra esdrújula, ahí tiene el acento, entonces le tenemos que restar una al patrón métrico. Y entonces me quedan 14. Vean ustedes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Español, le sumamos una porque evidentemente es una palabra aguda. Vean ustedes las sinalefas, que con la A, que A forma una sola sílaba, o reza A forma aquí una sola sílaba. Eso es importante. Vean ustedes aquí la I, ¿ok? Está uniéndose con la A. Puede ser Cristo I o IA, ¿ok? Cualquiera de las dos. Porque ahí hay una sinalefa. Puede ser con la O con la I o la I con la A. Entonces me quedan 15 sílabas. Luego, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y me quedan 13 sílabas. Raza es grave, ni se le suma ni se le resta. Luego, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, pero Tolstoy es palabra aguda, entonces 13 más 1, 14. Ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Ok, tigres es palabra grave, queda igual. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vamos a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bueno, es que Alejandro aquí me equivoqué, pero 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y Nabucodonosor, aquí también me faltó, entonces me da 13. ¿Ok? Y Nabucodonosor es una palabra aguda, por tanto le sumamos una. Y así igual lo tienen que hacer a lo largo de todo el poema. Yo les voy a dejar este documento para que ustedes lo puedan descargar. Ahora, quiero anotar algo importante en el tema de la rima. Vean ustedes que cuando leemos la primera estrofa nos damos cuenta que prácticamente no hay rima. Es con voz de la Biblia o verso de Walt Whitman, que habría que llegar hasta ti, cazador, primitivo y moderno, sencillo y complicado, con un algo de Washington y 4 en Enrod. Vean ustedes que prácticamente no hay rima dentro de este poema. Se podría decir que hay una rima relativamente asonante en las terminaciones de la O, ¿okay? Pero más que todo es un verso libre lo que él está usando, ¿no? Porque ya, como les digo, en los últimos años de su vida, ya Rubén Darío estaba encontrando su propio nombre, estaba creando su propio estilo. Entonces ya él quería romper un poco con el siglo de oro español, con esos primeros escritores que tanto lo influenciaron. A manera general, quisiera dar mi análisis del poema. Evidentemente, a Roosevelt es un poema donde Rubén Darío critica fuertemente el afán expansionista que tiene los Estados Unidos. Lo critica y defiende a América, diciendo que América es ingenua, es tierna. Vean ustedes esta contraposición de los Estados Unidos son fuertes, representan el porvenir, el desarrollo económico, mientras que América la pone como dulce, amorosa. Entonces hay una contraposición bastante fuerte de los Estados Unidos versus América. Además, él asegura que le dedica este poema a Roosevelt, pero obviamente esto es como decir a Roosevelt, esto es como decir a los Estados Unidos o como decir a los norteamericanos, ¿no? Haciendo alusión, al hablarle él a su presidente, ¿no? Está haciendo alusión a todos los Estados Unidos, ¿no? Y le está hablando directamente a ellos, ¿no? Y les dice, aunque ustedes son fuertes, aunque ustedes creen que el porvenir traen a nuestros países, en realidad no es así. Y nunca, nunca podrán quitarle la libertad a América. Entonces aquí se ve claramente esta crítica al afán expansionista de los Estados Unidos y esta defensa muy fuerte hacia nuestra América. Además, él menciona todos estos reyes, aztecas, incas, que siempre trataron de defender su cultura, su pueblo. Entonces, como con un objetivo de reivindicar la raza indígena, aun cuando me parece muy curioso que hable muy positivamente de España, ¿no? Porque además dice América española, o sea, para Rubén Darío, América no se podía entender sin España, sin la influencia de España. Y esto hay que entenderlo en su contexto nuevamente, porque Darío vivió muchos años en España, fue diplomático allí, tenía muy buenas relaciones con España.
Y obviamente él vivió en una época donde América se consideraba que estaba fuertemente ligada a España, ¿no? Además, él dice que no hay manera de que los Estados Unidos conquisten toda América porque hay 1000 cachorros sueltos del león español. No, obviamente está haciendo alusión al escudo, a la bandera de España, y él dice, hay muchos cachorros sueltos del león español. O sea, él dice, hay muchas personas en América que tienen la herencia española, armamentista, y que es capaz de defenderse de ustedes, ¿no? También es interesante mencionar muchos epítetos que utiliza Darío, porque él hace uso de muchísimas figuras literarias, hace uso del encabalgamiento, que es la ruptura de los versos. Este encabalgamiento lo vemos a lo largo del poema y será importante para construir la imagen visual que nosotros podemos percibir si vemos con cuidado el poema. Aquí lo voy a achicar, ¿no? Vean ustedes el tema de que representa en forma realmente a América, ¿no? A los Estados Unidos, a Centroamérica, América del Sur. Entonces eso es muy importante de destacar. Tiene muchas figuras literarias el poema, sobre todo el encabalgamiento para lograr la construcción de esta imagen visual. El tema de los epítetos, ¿no? Siempre epítetos negativos hacia los Estados Unidos, que dice que son soberbios, que son fuertes, ¿no? Siempre hace esos epítetos como negativos. Hay algunas comparaciones dentro del poema, hace uso de la anáfora dentro del poema. También a lo largo del poema vemos la presencia de la reduplicación, hace alusión a través de la metonimia a algunos países, como cuando dice el argentino sol, la estrella chilena, ¿no? Hay una clara alusión obviamente a estos países. Además, él dice que los Estados Unidos son fuertes, por eso lo compara mucho con Hércules o con Memnón, ¿no? Y sin embargo, el final del poema es una respuesta directa, ¿no? Porque le dice, más la América nuestra, que tenía poetas desde los tiempos de los indígenas, que ha guardado las huellas de los pies del gran Baco, ¿no? Que es el dios del vino, que el alfabeto pánico en un tiempo aprendió, que consultó los astros, que conoció la Atlántida, cuyo nombre nos llega resonando en Platón, que desde los remotos momentos de su vida vive de luz, de fuego, de perfume de amor, ¿ok? Hay una imagen reivindicativa de América, diciendo que América va a pelear por su libertad, va a pelear por su independencia, va a pelear por su identidad católica, por su relación directa con España, además, ¿no? Y vean ustedes que América es como una mujer suave, dulce, porque dice que es una América que sueña, es una América que ama, es una América que vibra. Entonces es una América dulce, pero además fuerte, que va a enfrentarse a cualquier afán expansionista de los Estados Unidos. Por eso le habla nuevamente y le dice, tened cuidado, vive la América española, ¿no? Se necesitaría Roosevelt, y le habla directamente al presidente de los Estados Unidos, y llama mucho la atención que le habla de manera como de tú a tú. Vean ustedes que no menciona nunca el usted, sino que le habla de manera directa, un poco sin endiosarlo, sin engrandecerlo, a pesar de que él fue un presidente muy importante. Entonces se necesitaría Roosevelt ser Dios mismo, el riflero terrible y el fuerte cazador, para poder tenernos en nuestras férreas garras, ¿no? También vemos aquí una personificación nuevamente de los Estados Unidos como si tuvieran garras, ¿no? Y al final remata diciendo, y pues contáis con todo, pero te falta algo muy importante, le dice, que es Dios, ¿no? Y con eso termina este poema. Bueno, espero que les haya gustado este video. Si ustedes están ahora tomando un curso de literatura, de poesía, evidentemente van a leer a Darío, van a estar leyendo seguramente Los motivos del lobo, van a leer a Roosevelt, van a leer Caupolicán. Entonces, pues los invito a buscar todas esas temáticas en mi canal. También, pues como siempre, los invito a suscribirse a este canal, a regalarme un like, a compartir el link de todos mis videos en redes sociales, recordarles siempre mis servicios como tutora para todas aquellas personas que están haciendo cursos de literatura, que están haciendo tesis de investigación, que están elaborando ensayos, análisis crítico, que están tomando cualquier curso de poesía, ya sea poesía inglesa, poesía española. Recordarles que aquí me tienen a la orden si necesitan ayuda. Recuerda que un curso de español de literatura no debe ser algo que no disfrutes, sino que al contrario, si la estás pasando mal, pues a lo mejor es que necesitas el apoyo de alguien que te ayude y que te dé las bases de esto, porque evidentemente la poesía se tiene que estudiar, se tiene que aprender a calcular la métrica, la rima, las figuras retóricas. Les recuerdo que en mi canal tengo muchísimos videos
para personas que están empezando poesía desde cero. Esto no es un video para personas desde cero, sino para personas que ya conocen lo básico, porque vean ustedes que yo no me anduve deteniendo en mucho esto de la métrica, la rima, la figura retórica. Tampoco la expliqué, no explica mucho su construcción, solamente lo identifiqué, porque obviamente esto ya es un tutorial para personas que están tomando cursos de español avanzado. Pero si te interesa esto desde cero, recuerda que en mi canal hay aproximadamente 35 videos, que así se llama precisamente construir figuras literarias desde cero, analizar figuras literarias desde cero, rima, métrica, figuras retóricas o de pensamiento, etc. Bueno, y eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por haber estado aquí. Les recuerdo compartir este video con toda la gente que está aprendiendo español y nos seguimos viendo. Un beso y un abrazo. Bye bye.